El rubro de bienes tuvo una variación mensual de 6,85% y el de servicio 10,36%. En tanto, el incremento interanual del IPC Córdoba alcanzó 107,4%. Es importante destacar para quienes deseen mayor información que pueden comunicarse al 0351 447 6052 o ingresar a la página web estadística.cba.gov.ar. Central de Noticias, Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo mejoras en el transporte urbano. A partir del 1 de junio se amplían recorridos y se actualiza la app con mejores prestaciones. El ramal F sumará una frecuencia nocturna de lunes a viernes. Los troncales C y D amplían sus recorridos. Y el ramal K ingresará a Barrio Castelli 2. Busca toda la información de frecuencias, recorridos y horarios en la app riocuartobus.com. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Ahora sí, con esta canción característica de la columna, la vamos a presentar a Lucía de Carlos con, su columna Mujer tenía que ser. Hoy hablamos de algo que hablamos recién con doña Jovita, que tiene que ver con el Día Internacional del Medio Ambiente. Lu, ¿cómo estás? Bueno, gracias por acercarte a los estudios nuevamente, como cada miércoles. Bueno, muy bien, gracias a ustedes también por recibirme siempre. Mis felicitaciones a los y las periodistas del equipo. No sé gracias, si ustedes se autoperciben como periodistas. Sé que hay como todo un debate, ¿no? Un debate a ver quién es periodista. Bueno, Gabriel no. es bueno, mi el título lo amerita. Ajá. Después tenés que ser periodista. Hay que ejercer. Claro, tal cual. Bueno. A mí me pasa al revés, soy comunicadora de título, pero sí me considero periodista en lo profesional. En el ejercicio profesional. Exacto. Bueno, entonces muchas gracias a ambos. No les traje regalito. Sé que Soraya ayer acá vino con termina criollo. La columna entonces de Lucía de Carlos. Bueno, no importa. Prometo para la próxima. Pero te viniste con toda una columna hemos desarrollada como todos los miércoles. Me parece que esta vez un poco más extensa, Lucía. Sí, si la gente pudiera ver, yo siempre vengo con mi cuadernito, anotaciones, mucho color, muchos ítems. Porque, bueno, a veces uno en las ganas de poder expresar las cuestiones se va por las ramas. Entonces es un buen ordenador. Está perfecto. Y para empezar a irme por las ramas, en realidad quería también, agradecer a la producción que siempre está muy atenta a organizar las temáticas de cada día y a complementar de una forma muy linda esta columna. La verdad es que me encantó que previo esté, Rosa Catana, que es la nueva coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, porque el observatorio tiene en la ciudad mucha injerencia en temas medioambientales, ¿no? Entonces, es un lindo corolario para este día, y ni que hablar de doña Jovita. Viniste justo. Y de José Luis. Sí, realmente me encantó poder escucharlo. Él es un gran defensor del ambiente, incluso ha estado judicializado y perseguido. Claro, exacto, por las intervenciones que hace, que las ha hecho en contextos de marchas ambientales y tal. Ha apoyado mucho los movimientos ambientales de la provincia, y eso le ha costado poner el cuerpo. Como siempre decimos, los defensores de derechos humanos somos quienes ponemos los cuerpos. Entonces tenerlo a él, que transmite aparte con una paz toda su sabiduría en cualquier tema que le preguntes, pero específicamente en temas de ambiente, ha sido muy lindo. Y ahora sí, pasar a comentarles que todo este preámbulo es porque el día lunes se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, y ya se cumplían en este mismo lunes los 50 años de la conmemoración de este día, porque en 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano. En esta conferencia se declara por primera vez el derecho fundamental de todas las personas a la libertad y a la igualdad en un ambiente cuya calidad permita vivir con dignidad y con bienestar, ¿no?
Esto fue como una prerrogativa que permitió que se establezca la efeméride, que no es tan solo una efeméride, sino que es un día de acción y de lucha ambiental, ¿no? Para promover justamente la conciencia y la acción a nivel mundial sobre el ambiente e invitarnos a pensar qué implica también educar en contextos de crisis ambiental civilizatoria como el que estamos viviendo actualmente, y cómo podemos de alguna manera promover el cuidado y la defensa de los territorios en todo el mundo, ¿no? Reconociendo que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano y diverso. Esto, por ejemplo, en Argentina está contenido en nuestra Constitución Nacional, o sea que es un derecho fundamental, básico para todos nosotros, porque es lo que nos permite desarrollarnos, ¿no? De una manera sana. ¿Qué pasa, Lucía, cuando este derecho no se cumple? Bueno, tenemos las consecuencias que vemos actualmente, que es, de alguna manera, estar asistiendo, como lo dicen desde el gobierno, a esta crisis civilizatoria, ambiental, pero que realmente nosotros los ambientalistas lo llamamos ecocidios, ¿sí? Esto significa que estamos provocando nuestra propia autodestrucción prácticamente, que tenemos el tiempo contado, el momento de cambio es ahora, justamente tenemos que avanzar sí o sí a paradigmas más sustentables. Esto significa que nuestra forma de habitar en el mundo, de vivir en esta tierra, tiene que ser mucho más en sintonía y en armonía con el medio ambiente, con los ecosistemas, porque si no, prontamente nos vamos a quedar sin planeta. Bueno, hay un montón de memes que suelen salir en el Día del Ambiente que tienen que ver con que tenemos medio ambiente justamente, claro, ¿no? Y no el ambiente apocalíptico, lamentablemente. Claro. Sí. Lucía, este año la jornada se centra básicamente en el plástico, ¿no? Como uno de los principales contaminadores. ¿Se puede ver en los últimos años una reducción en el uso del plástico? ¿Lo ves a eso o hay muchas tratativas, muchas jornadas, mucha información, pero todavía no se llega a una reducción? Mira, lamentablemente todavía no se llega. Se ha logrado, obviamente, una mínima toma de conciencia. Claramente, quienes producen el plástico son quienes más responsables son de la situación actual, ¿no? Se ha logrado que al menos se produzcan plásticos reciclables. Nosotros leemos en cualquier envase que dice reciclable. ¿Cuál es el engaño de esto? Es que no es lo mismo reciclable que reciclado, ¿no? Reciclable es que se puede reciclar. Ahora bien, tiene que haber alguien que efectivamente se dé a la tarea de reciclarlo. Lamentablemente hay pocas políticas públicas que exijan efectivamente que las empresas sean comprometidas con el ambiente y se den a esta tarea, sino que se pone en cabeza de otras personas quizás esta tarea, ¿no? Entonces terminan siendo los gobiernos locales quienes de alguna manera intentan tener alguna política de reciclaje que no es muy clara. Lo que suele pasar en general es que hay puntos de reciclaje donde podemos ir a dejar nuestros productos, pero no sabemos qué ocurre luego. Los municipios, las provincias y en definitiva la nación no aclaran qué programas efectivamente van a estar reciclando todo esto, ¿no? Y esto, digo, lo vemos en nuestras comunidades, pero también a nivel mundial, como bien decía Gabriel, está siendo un problema importantísimo y hay zonas donde no hay jurisdicción para esto. Por ejemplo, en el mar abierto, donde suele haber la mayor cantidad de plástico, ¿no? Entonces no hay quien se haga cargo de estas situaciones. Es muy interesante el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es quien lleva adelante esta consigna que vos bien mencionabas, Gabriel,
y nos da una serie de datos estadísticos donde cuando nos habla específicamente de los desechos plásticos, nos habla de desechos en ecosistemas acuáticos y dicen que para 2040 podrían triplicarse a lo que ya es hoy, que es mucho, porque actualmente llegan cada año a los océanos unos 11 millones de toneladas de residuos plásticos. Y esto contamina más de 800 especies marinas y costeras, ¿no? Lo que solemos ver en videos de animalitos acuáticos que terminan con plástico adentro. Con plástico adentro, comiéndolo o ahorcándose con los plásticos, y esto claramente afecta en forma directa a la biodiversidad, sobre todo de los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, ¿qué propone el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente? Avanzar hacia una economía circular. No sé si alguna vez escucharon el término. Sí. Bien. Contanos un poquito igual. Bueno, yo voy a hablar a grandes rasgos porque es una temática muy técnica que tiene que ver efectivamente con un tema económico, pero la economía circular, ¿qué implica? Implica una serie de cuestiones que tienen que ver, por un lado, con las famosas 3Rs, que es reducir, reciclar y reutilizar, es decir, que va a propender a que nosotros tratemos de consumir lo que necesitamos para vivir y no consumir de más, que lo que podamos lo reutilicemos, es por decir, una bolsita puede tener un segundo uso, ¿no? Hay muchos plásticos y bueno, muchos materiales en general que pueden tener más de un uso, aunque hayan sido pensados para un solo uso. Ahí te quería consultar sí. una cuestión, Lucía, ya que tocaste ese punto. Creo que acá en Córdoba había sido, no recuerdo bien, me parece que sí, unos emprendedores que están haciendo ladrillos de plástico para construir distintas casas, ¿no? ¿Esto es una ayuda o el día de mañana puede generar otro problema? Bueno, es polémico de alguna manera, pero se cree que sí, es una ayuda y yo coincido con esa creencia. ¿En qué sentido? Una vez que el plástico ya está generado, ¿qué hacemos con eso? Queda dando vueltas, lo llevamos a un vertedero, lo quemamos, bueno, son todas opciones insustentables, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer ladrillos, ecoladrillos o incluso volver a transformar ese plástico en otros materiales de construcción, porque mismo acá en Río Cuarto hay algunas experiencias muy interesantes de cerramientos plásticos y demás que se están llevando adelante. Da la posibilidad de que ese plástico no quede dando vueltas como basura, sino que sea de alguna manera incorporado, y también permite evitar el cemento, que el cemento también tiene otra serie de complicaciones a nivel medioambiental, porque es uno de los materiales que no se recicla. O sea, una vez que pusimos cemento, ese cemento va a quedar para siempre, no vuelve a la tierra, no se degrada. Entonces, vamos de alguna manera ordenando un poco, reduciendo un poco, y no es un plástico que está dando vueltas sin saber qué hacer, ¿no? Esa es mi visión particular de la situación. Después hay algunos conceptos muy interesantes, como decir, hay muchos ambientalistas que se plantean esto, consumo responsable, ¿no? Yo voy a ser consciente en cada una de las compras que haga. Si viene en un plástico de un solo uso, no lo voy a consumir. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a comprar a granel, quizás en dietéticas o en tiendas que dan la posibilidad de la venta a granel, y se llevan sus propios envases, ¿no? Como para decir, me evito una bolsita, me evito un envoltorio más y tengo la posibilidad de cambiar desde mi lugar esa situación. Obviamente son acciones pequeñas que tienen que ser coordinadas, que tenemos que ser muchos haciéndolas para generar un gran impacto, pero que todos podemos cambiar, y cuando cambiamos nosotros también vamos a ir generando una conciencia colectiva para avanzar hacia otras formas más sustentables también, ¿no? Entonces, también la economía circular tiene que ver con otra cosa muy interesante, que es con el consumo local. Tratar de consumir los productos que se generen lo más cerca posible de nuestros territorios, y eso va a evitar, por un lado, que en el precio impacte los costos de logística tan altos,
Y por el otro lado también va a ser que bueno, se reduzca un poco la huella de carbono, la contaminación y tal. Entonces, bueno, como verán, la economía circular es toda una ciencia que tiene muchas cuestiones a tener en cuenta para que además se pueda plantear proyectos que sean armónicos, a profundidad y equilibrados, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso, con que tomemos conciencia desde nuestros lugares qué estamos consumiendo, cómo lo consumimos y cómo podemos nosotros como usuarios ejercer nuestro poder de decir, yo no voy a consumir con tanto plástico. Y también vamos a estar colocando a las empresas en lugar de pensar otros tipos de packaging y otras formas de poner en circulación sus productos, ¿no? Lucía, acá, bueno, las personas se empiezan a comunicar para también ser parte de este bloque. Bien. Acá una pregunta, más que nada con lo que son las pilas, las baterías, ¿se desactivan adecuadamente? ¿Son desactivadas adecuadamente? Porque al concentrarlas, dice Raúl del Centro, se reúnen grandes cantidades de contaminación que de otra manera no se concentra. Y pregunta, ¿las empresas que se dedican a eso tienen un seguimiento del Estado? Bueno, es un tema muy interesante el que plantea Raúl, porque también no está muy claro de qué manera deshacerse efectivamente de las pilas sin contaminar, porque nos dicen que si las tiramos a los tachos de basura, seguramente vamos a estar contaminando la tierra que toquen, el agua. Además, una sola pila es impresionante la cantidad de miles de litros de agua que puede contaminar. Sí, claro, y realmente es tóxica, porque cuando la dejamos mucho tiempo en un dispositivo, vemos cómo corroe al dispositivo. Imagínense eso tirado en el ambiente sin control, lo que puede hacer. Pero bueno, que las metí en la cocina de leña para recargarlas de nuevo. ¿Ah, sí? Las viejas pilas de antes, no sé cómo. ¿Le funcionaba? No sé, esa radio se escuchaba muy poco. Es decir que probablemente... Sí, posiblemente no. Bueno, pero ella hacía el esfuerzo. Hacía el esfuerzo. Bueno, secaba la yerba. Bien. Bueno, claro, era la tierra. Yo lo he hecho también. Yo lo he hecho. La tierra de Tatuí. Y bueno, a veces en la necesidad hacia la persona también. Bueno, realmente no queda claro de qué manera se deponen este tipo de productos. Sí, en lo local, por ejemplo, existe una empresa que no es de la ciudad que hace una recolección de todos los residuos electrónicos, donde no sabemos si incluyen las pilas o no. Y no se sabe bien luego cuando lo llevan a su planta, que no está aquí, que está en Villa María, de qué manera van a terminar deponiendo tanto las pilas como las baterías, porque ahora todos los dispositivos también llevan baterías que tienen litio y demás. Entonces, sí, realmente es un problema. Yo creo que nadie tiene muy claro cuál es la solución. Bueno, de hecho, hace unos días estuvieron aquí desde la Municipalidad de Río Cuarto y nos decían que están trabajando en un proyecto al respecto, pero sí es muy complejo porque, por ejemplo, hacer bancos con pilas reciclables no está realmente comprobado si esa pila se desactiva realmente de esta manera, entonces tampoco es cuestión de apresurarse sin investigar todo bien, porque quizás a lo mejor estamos haciendo más daño del que pensamos reparar. Y quizás que quien se siente en el banco se está exponiendo a un riesgo, sí, por supuesto que es para seguir investigando. Pero es muy interesante poder habilitarnos la posibilidad de reflexionarlo para que no nos hagan creer que estamos pudiendo reciclar algo que nadie sabe cómo reciclarlo, ¿no? Bien, Lucía, por mi parte, lo último que te quería preguntar, ya que bueno, estamos hablando del Día Internacional del Medio Ambiente, ¿cuáles son los temas más preocupantes actualmente en la provincia o en Río Cuarto ambientales? Bueno, en Río Cuarto siempre la problemática tiene que ver con que somos una ciudad que se encuentra rodeada de campos, ¿no? Y donde, bueno, sabemos que en su mayoría se produce según el modelo hegemónico que tiene que ver con el paquete tecnológico, de agrotóxicos y demás,
donde se han intentado generar zonas de resguardo para que todos esos agrotóxicos no lleguen a la ciudadanía. Eso se ha logrado medianamente, yo creo que es una política pública que impulsamos desde particularmente la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y otras organizaciones sociales vinculadas al ambiente, pero que luego, cuando se institucionalizó a través del Consejo Deliberante, quedó a mitad de camino, ¿no? También hay problemas con el mercado central de frutas y verduras, que no realiza los controles en forma apropiada porque no tiene las maquinarias específicas que se necesita para hacer control, que esa fruta y verdura no tenga agrotóxicos, que hayan pasado los periodos de carencia, como se le llama, que es el periodo para que se desactive, como decíamos recién, en este caso los agrotóxicos. Y la mayoría de las problemáticas tienen que ver con eso, ¿no? Y la necesidad de tener más posibilidades de acceso a alimentos orgánicos y alimentos que sean agroecológicos, porque no es lo mismo. Orgánico es simplemente que no tiene el veneno. Agroecológico tiene que ver también con incluir lo social, ¿no? Con generar puestos de trabajo genuino en torno a eso y donde efectivamente se esté velando por el medio ambiente. Bueno, también con la reserva del Chocancharaba, que siempre hay que estar cuidándola porque no se termina de tomar conciencia en torno a la importancia de esa zona de resguardo. Hay muchísimos problemas con las areneras y la extracción de áridos en nuestro río, que traen sus consecuencias. Hemos visto las últimas inundaciones que han sido devastadoras realmente. Y ya luego a nivel provincial tenemos muchísimos problemas con que estamos agotando lo que nos queda de bosque nativo, que es ya... ¿Cuál es el porcentaje ahora? Ahora es el 3%, cuando se hizo la ley era un 5%, y aún resguardándola con la ley se siguió bajando. O sea, un 2% ¿en qué periodo de tiempo más o menos? 3. Y en unos, como mucho, 10 años, no recuerdo exactamente cuándo salió la ley, creo que en 2016, pero no estoy segura. Imagínate que... 3% en 10 años, sí, increíble. Sí. Eso tiene que ver también con los incendios, ¿no? Con el desmonte, con el negocio inmobiliario, que ya lo hemos desarrollado en otras columnas y prontamente lo vamos a volver a desarrollar, pero es un tema interesantísimo. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por esta columna. No sé si te quedó algo más pendiente para decir, porque te fuimos llevando... Aparte, me encanta porque Lucía dijo, me voy por las ramas, o sea, todo un ambientalista. Nos vamos todos por las ramas. Son temas que son apasionantes, la verdad es que yo estaría toda la tarde hablando de esto, pero bueno, para un pantallazo general en el Día del Ambiente que sirva para la toma de conciencia, bueno, creo que hemos cumplido la función y la invitación a la audiencia a repensar sus prácticas de vida de una manera más sustentable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la teníamos a Lucía de Carlos con su columna de género y ambiente. Mujer tenía que ser en este caso, hablando sobre el Día Internacional del Medio Ambiente, que fue el lunes 5 de junio. Porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente, yo nací. Independiente de Estación Viva, yo no camino 92.5. Yo camino de la par.